Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de lenguaje porque en la clase anterior estuvimos hablando de esta categoría gramatical llamada el sustantivo y vimos su clasificación, los tipos de sustantivos que hay y dejamos para hoy pendiente el tema de los accidentes gramaticales del sustantivo. Como ya sabemos, el sustantivo es una categoría gramatical que cambia por cuestión de género y por cuestión de número, ¿ya? Y hoy vamos a ver entonces cómo hace ese cambio de género en cuestión de género de femenino a masculino y cómo hace el cambio en número de singular a plural. ¿Listo? Bien, lo que tenemos aquí entonces es el título sustantivo accidentes del sustantivo, ¿ya? Y vamos a ver el caso de género. Como hemos dicho, cuando hablamos de género, estamos hablando de femenino o estamos hablando de masculino, ¿ya? Y el uso de masculino o femenino obviamente está bajo un criterio normativo, ¿ya? No es como a mí me dé la gana, no. Hay una normativa establecida para ello. Entonces yo tengo aquí siete tipos de sustantivos según el género, ¿sí? Según la clasificación de género que podemos nosotros tener de sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo de forma fija va a hacer la mención de que los sustantivos, muchos de ellos son de un solo género. Y como tenemos aquí el caso de papel, diploma, calor, color, que nos hacen recordar que hay muchos sustantivos que solo son masculinos y no tienen su contraparte femenina. Y eso sucede con los objetos, ¿sí? Es la cama, el carro, y no existe su femenino. Miren el caso de femenino, que son la mano, la moto, el agua, el alma, el aula. Como tú sabes, yo estoy diciendo que es el agua, aunque mi ejemplo es femenino, porque tanto agua, alma y aula son femeninos, pero que necesitan del artículo el, ¿sí? En cuestión de singular para evitar una molestia de repetir doble A en la agua, por ejemplo. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española lo que hizo fue para evitar esa molestia sonora y en singular agua, que es femenino, lleva el artículo el. Pero en el plural vuelve a su forma normal porque son las aguas y lo mismo pasa con las aulas y las almas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay aquí? Sustantivos, muchos, que solo tienen, que son solo género masculino o son solamente género femenino. Pero hay aquellos sustantivos que sí van a tener su género contrario. Y para alcanzar ese género contrario, pues existen aquellos sustantivos de doble forma que van a cambiar, alcanzar su género contrario al cambiar la terminación de la palabra. Nosotros sabemos que eso es cambiar pues algunos morfemas. La raíz se mantiene, pero el morfema pues es el que cambia. Y ese es el caso de actor, actriz, donde se nota tranquilamente que lo que ha cambiado es la parte final de la palabra. Lo mismo va con héroe, heroína, donde nosotros vemos el cambio final para alcanzar el género contrario. Con poeta y poetisa también tenemos bien claro allí que lo que cambia es la finalización, la parte final de la palabra, ¿sí? Y lo que se mantiene estable es la raíz. Entonces, el sustantivo de doble forma mantiene su raíz y solo cambia la parte final de la palabra para alcanzar el género contrario. Pero no todas las palabras se alcanzan un género contrario así. Por eso es que existen los sustantivos común de dos. El sustantivo común de dos es aquel sustantivo que va a marcar su género con la ayuda del artículo. Entonces, si yo quiero hablar del masculino o el femenino de este sustantivo, necesito la presencia del artículo para que especifique cuál es el género. Porque es el artista o es la artista. El artista si es varón, la artista si es mujer. Lo mismo va con el periodista, el espía, la espía. Como notarás, la palabra no ha cambiado para nada, lo único que varía es el artículo. ¿Cómo se llaman esos sustantivos? Común de dos. Tenemos el caso también de los sustantivos epicenos. Los sustantivos epicenos ya van más allá de lo que los anteriores han ido. Ya es la mención y la utilización de un adjetivo, ¿sí? Para marcar
notoriamente cuál es el género de ese sustantivo. Los sustantivos epicenos son aquellos que abundan para hablar de sustantivos animales, de los animales, ¿ya? Es el caso del cóndor macho y el cóndor hembra. Para saber cuál es, para diferenciarnos en género, ¿qué hago? Entonces, hago uso del adjetivo. Hembra, macho, hembra. Araña, macho, araña, hembra. ¿Sí? Siguiente, hay los sustantivos heterónimos, ¿ya? Los sustantivos heterónimos son aquellos que cuando quieren alcanzar su género contrario, hacen uso de una palabra totalmente distinta a la que han estado usando. Los sustantivos de este corte son aquellos que usan una palabra distinta para alcanzar su género contrario. Varón, mujer. ¿Género contrario? Sí. Palabra totalmente, de raíz totalmente distinta también. Cabra, chivo, ¿listo? Caballo, yegua, oveja, carnero. ¿Sí? Esos sustantivos no son muchos, ¿ya? Y son los que hemos ido aprendido desde la primaria. Hay los sustantivos ambiguos. Los sustantivos ambiguos son los sustantivos que tienen muchos privilegios. ¿Por qué? Porque la Real Academia de la Lengua Española les ha dado la licencia de poder usar el artículo el o el artículo la en singular. Entonces, son aquellos sustantivos que han escapado a la normativa y el usuario puede usarlos con él o con la. Obviamente, son solo algunos sustantivos los que tienen esta licencia, este permiso. Y ese es el caso de mar. Uno puede decir el mar y al decir la mar también dice, hablando correctamente. La Real Academia de la Lengua Española dice que no hay ningún problema entre decir el mar y la mar. El azúcar, la azúcar, el tilde, la tilde, el lente, la lente. ¿No? Son los privilegiados del idioma. Y por último tenemos los sustantivos homófonos. ¿Qué son? Bien, son sustantivos que suenan igual, que se escriben igual, pero que no significan lo mismo. Y para marcar esa diferencia, ahí aparece el artículo, que el artículo es el que va a marcar necesariamente la palabra distinta. Eso ya, siendo totalmente claros, eso ya no tiene nada que ver con género, pero sí, sí con el artículo el o la que acompaña al sustantivo. Por ejemplo, ¿qué es el cometa? Pues no es lo mismo que la cometa. El cometa viene a ser ese astro itinerante que va por la galaxia, ¿sí? Y que son muchos, ¿no? El cometa Halley fue un cometa, o es un cometa muy famoso. ¿Pero qué es la cometa? La cometa ya es otra cosa. La cometa viene a ser un objeto construido para volar, ¿sí? Y que hacen uso los niños y algunos más grandes. Doblez y doblez, eso también es un buen ejemplo. Una cosa es el doblez y otra cosa es la doblez. ¿Qué es el doblez? El doblez viene a ser la arruga, algo que se dobla. ¿Y qué es la doblez? La doblez está relacionado a la hipocresía. Como notarás, una cosa es con él y otra cosa es con la. ¿Cómo se llama eso? Sustantivos homófonos. El corte y la corte es otro ejemplo. El corte, ¿qué es el corte? Pedazo, ¿no? El corte de tela, el corte de algo. ¿Qué es la corte? Pues tiene que ver con un juzgado, ¿sí? La corte. El frente y la frente también son buenos ejemplos. ¿Qué es el frente? El frente es la parte delantera de algo. ¿Qué es la frente? La parte superior de la cara. Lo mismo va con el parte y la parte. ¿Qué es el parte? El parte es un documento. ¿Y qué es la parte? La parte es la porción de algo. El pendiente y la pendiente también están en esta clasificación porque el pendiente tiene que ver con aretes, mientras que la pendiente tiene que ver con precipicio. El cura, la cura, sí son homófonos porque el cura viene a ser el sacerdote católico. ¿Y qué es la cura? La cura viene a ser la solución de una enfermedad o de otro asunto. La cura. El cólera y la cólera, por último, el listado es mayor, pero ahí lo dejamos. ¿El cólera qué es? El cólera es una enfermedad. El cólera, un gastrointestinal, mientras que la cólera viene a ser el enojo. Entonces, ¿qué estamos marcando aquí? Que los sustantivos homófonos son aquellos
que necesitan del artículo para poder marcar su diferencia y a la vez también marcar notoriamente su significado. Lleguemos aquí, has hablado acerca del género, pero no hemos visto aún el número y lo vamos a hacer. Cuando hablamos de número hablamos de singular y hablamos de plural. Y para alcanzar el plural de un singular, obviamente hay una normativa. Por ejemplo, la normativa me dice que se usa ese con los sustantivos acabados en cualquier vocal átona, que no tenga fuerza, o en las vocales tónicas A con tilde, E con tilde o O con tilde. ¿Qué significa eso? Que si una palabra cabe en vocal y esa vocal no es la más fuerte de esa sílaba, de esa palabra, entonces yo necesito solamente agregar S para alcanzar el plural. Casa, casas. Mira, en el caso de papá, papá con tilde, entonces, pero también se le agrega S, dice la normativa del uso del sustantivo. Dice, se usa ES con los sustantivos acabados en consonante cualquiera, ¿ya? O en vocal tónica IU. Ese es el caso de álbum, álbumes. ¿Qué ha agregado para alcanzar su plural? Solo es. Reloj, relojes. Tabú, mira, es U con tilde, como su plural, tabúes. Esquí, esquíes. ¿Listo? Dice, los sustantivos terminados en X, T o S pluralizan con el artículo. Bien, la normativa dice que aquí no se le agrega ni es, ni S sola, no. El plural lo va a marcar la presencia del artículo, porque una cosa es el lunes, listo, ya en singular, pero su plural son los lunes. Mira que no ha cambiado la palabra, el sustantivo no ha cambiado, lo que ha cambiado es el artículo que le acompaña. Pero esos solo son casos excepcionales cuando la palabra termina en X, en T o en S. El tórax, los tórax. El análisis, los análisis. El fax, los fax. Nos dice también que algunos solo tienen plural. Son sustantivos que no tienen su forma en singular. Víveres, andas, fauces, añicos, enaguas, comicios, gafas, modales, nupcias, vísceras, cuclillas, son palabras que no tienen singular y que se deben usar así. No los singularices porque estarías en un error. Son palabras que no tienen singular, que solo existen en plural, como también hay algunas que solo hay en singular y no hay el plural de ellas, como el caso de nada, caos, fe y apocalipsis, no tienen plural, solo existen en singular. Bien, muchachos, los dejo aquí entonces, nos vemos hasta la próxima clase de lenguaje. Hagan la tarea por favor que se les va a dejar junto al archivo PDF.